Dios le bendiga a todos en esta tarde, amén. Vamos a ir a Romanos capítulo 13, vamos a ir al versículo 1. Hoy día vamos con la ayuda de Dios, a compartir sobre los versículos del 1 al 7, amén. Pero antes de dar lectura a la palabra del Señor, vamos a elevar una oración a nuestro Dios para que Él sea hablándonos a cada uno de nosotros en esta hora, amén. Roguémosle a Dios que Él abra nuestros corazones, que nos convierta en una buena tierra. Padre, te damos gracias en esta hora, te alabamos, Señor, te adoramos, porque eres un Dios bueno y misericordioso, Señor. Eres nuestro Padre que ha enviado a su Hijo unigénito Jesucristo a tomar nuestro lugar en la cruz del Calvario, para lavarnos y limpiarnos de toda nuestra maldad, de todos nuestros pecados. Ahora, Señor, siendo justificados por la fe, Señor, creyendo en tu gran misericordia, en tu gran bondad, creyendo en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, venimos ante ti, rogándote, suplicándote que nos hables a través de esta palabra, de esta enseñanza, de esta instrucción tuya, Señor. Ayúdanos, Dios, a tener un corazón dispuesto a obedecerte, Señor, a poner en práctica lo que escuchamos, Señor. Que nada nos distraiga, Señor, que nada haga que la buena palabra tuya, Señor, sea quitada de nuestros corazones, sino que podamos ser esa buena tierra que da el fruto al 100%, Padre. Dejo mi vida en tus manos, Señor, y te ruego, te suplico, Señor, que seas tú hablando a través de mí, Señor. Guárdame de todo mal, de todo peligro, y guárdanos a todos nosotros, Señor, de honrarte y glorificarte a ti. Amén, amén. Dice la palabra del Señor en Romanos 13, del 1 al 7. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Pueden tomar asiento. Tomen asiento. Bien. Nos toca entonces seguir avanzando en Romanos. Habían habido unas pausas. En la semana pasada estuvo con nosotros la hermana Belma y anteriormente fueron fechas, digamos, en las que se compartieron otros temas. Pero toca retomar Romanos. Y bueno, y es Dios en su soberanía el que ha hecho que nos toque este pasaje, ¿no? Los que, entiendo la mayoría, los que están al tanto de lo que ocurre en nuestro país, saben que en estos días muchas ciudades y regiones de nuestro país están, podríamos decir, se llama el término convulsionadas, ¿no? Al borde de la anarquía. Ha habido daños no solo a las propiedades, a las empresas, sino se han perdido vidas, ¿no? Digamos, como si la paz se hubiera alejado de esos lugares, ¿no? No hay paz, no hay tranquilidad. Dicen que mucha gente que estuvo en el lugar equivocado, ¿no? Ha fallecido, ¿no?
Siempre dicen eso, ¿no? De todos los que fallecen en una protesta. Nadie era un vándalo, solamente eran personas que pasaban por ahí, ¿no? Que lamentablemente fallecieron. Pero es algo que, digamos, nos debe hacer reflexionar, ¿no? Nos debe hacer pensar. ¿Por qué está pasando eso, no? Y hay, digamos, muchas, se llaman hipótesis o ideas, ¿no? Explicaciones que se les quiere dar a esta situación, ¿no? Se ensayan, ¿no? Y hay gente que opina y escribe o sale a los medios, los que les llaman los líderes de opinión. Muchos hablan de que es el abandono por muchos años de pueblos olvidados del Perú, ¿no? Y de gente que está oprimida, no sé cómo, no los veo encadenados, yo no los veo amarrados, ¿no? Pero hay gente que tiene ensaya esa explicación, ¿no? Porque es muy romántica, ¿no? Hay otros que dicen no, están siendo manipulados, están siendo mal informados, hay intereses oscuros detrás y muchas otras ideas más, ¿no? Van a escuchar. Pero en esta hora vamos a compartir lo que Dios dice, ¿no? Lo que Dios enseña. Y tiene que ver con la parte de Romanos de ahora, ¿no? Lo que la palabra del Señor enseña es que una nación que está siendo llevada a su destrucción, a desangrarse, hay gente que habla hasta de dividir al país, ¿no? Separarse. Una nación llega a esa situación, dice la palabra del Señor, por abandonar a Dios, por darle la espalda a Dios, por vivir en contra de los principios de Dios. Isaías, me acuerdo cuando estudiábamos Isaías y dábamos la clase de Isaías y hablábamos del capítulo 5 de Isaías, de la parábola de la viña, que claramente el profeta usaba esta parábola diciendo que Dios no había cercado su viña, la había limpiado, había puesto en un lugar fértil, había construido una torre, y dice que él esperaba encontrar, si siembras una viña, esperas encontrar vides, ¿no? Y buenas vides, ¿no? Porque estás en el mejor lugar, con las mejores condiciones, y en vez de encontrar buenas vides, encontró vides silvestres, vides amargas y vides inútiles que no servían, ¿no? Y cuando interpreta el mismo profeta, dice, Dios quería encontrar justicia, y en vez de encontrar justicia, encontró vileza, encontró impiedad, encontró corrupción, encontró mentira, encontró inmoralidad. Cuando Dios ve una nación, cuando Dios ve un pueblo y encuentra eso, dice el mismo profeta, usando imágenes de la viña, le quita los vallados, le quita sus muros de protección y dice, destrúyanla, azótenla, pisotéenla, derriben todo lo que hay ahí. Cuando Dios le levanta a una sociedad los muros, vamos a decirlo así, del sentido común, porque si ustedes ven lo que están haciendo esas personas que están protestando, no tiene ningún sentido, que autodestruyan los propios bienes de los cuales ellos se sirven, es porque Dios, dice la palabra, les ha quitado esos muros de protección que es en su gracia común el respeto a la autoridad, que tanto impíos como creyentes tenemos. Todos de una u otra forma tenemos ese sentido de respeto a la autoridad. Si no lo hubiera, no podríamos andar tranquilos por las calles. Ustedes que se fueron de campamento, estábamos preocupados nosotros porque justo en esos días estaban bloqueando carreteras, ¿no? Y un poquito más allá, nomás de donde ustedes estaban, estaba la carretera cerrada, ¿no? Si se animaban a hacer su campamento en Ica, no hubieran regresado, sabe Dios hasta cuándo. Y no es agradable. Yo me he quedado, bueno, no por una protesta, sino porque el carro se malogró, con mi abuela nos quedamos tirados, bueno, tirados me refiero a botados en la carretera, y es desagradable, ya te aburres de estar ahí, ¿no? Esperando ahí en el carro, y hay gente que está por días. Y todo eso es juicio de Dios, todo eso es castigo de Dios, cuando un pueblo no da los frutos que él espera. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con Romanos, no? Si repasamos los versículos previos del capítulo 12, Dios nos llama a procurar el bien. Miren, retrocedamos un poquito a Romanos 12,
12, 17 y 18. Dice: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Dios nos llama a procurar, a esforzarnos, a trabajar, a poner nuestro empeño y nuestro esfuerzo por buscar lo bueno y por buscar la paz, por buscar el orden en nuestra sociedad, en nuestra comunidad, en nuestra familia, en nuestra propia vida. Y esto es parte de este proceso que comienza en Romanos 12:2, donde dice que debemos renovar nuestras mentes, no conformarnos a este mundo, no conformarnos a la forma de pensar de este mundo, sino debemos renovar nuestra mente. Un creyente no está pensando en destruir, un creyente está pensando en procurar lo bueno, en procurar la paz. Es más, ustedes recuerdan, los creyentes, que el Señor Jesús, nuestro Señor Jesús en sus bienaventuranzas dijo que una de las marcas del carácter de un miembro de su reino, de alguien que es parte del reino de los cielos, que es parte del reino que Él ha traído, es que es un pacificador. Mateo 5:9 dice eso: bienaventurados los pacificadores. ¿Por qué? Porque ellos serán llamados hijos de Dios. Entonces, hay un llamado a ser un pacificador. Hay una exigencia como a nosotros los creyentes a ser agentes de paz. Entonces es en este marco, es en este contexto, siguiendo esta enseñanza que Pablo nos está diciendo: procura lo bueno, busca la paz, que él nos va a hablar ahora y nos va a enseñar que parte de este procurar la paz es que tenemos que someternos a las autoridades civiles, a las autoridades del gobierno civil en la ciudad, en la nación en donde estemos. Él lo está diciendo, lo hemos leído en el 13:1: sométase toda persona a las autoridades. Ahora, esta no es una enseñanza exclusiva de Pablo. No es que a Pablo nada más se le ocurrió, no, era una enseñanza común, era una enseñanza, digamos, que ya tiene trasfondo tanto en el Antiguo Testamento, como también el apóstol Pedro dice algo muy, pero muy similar en su epístola universal de Pedro. También enseña que un creyente, que un hijo de Dios está llamado a procurar, digamos, vivir en orden, vivir respetando a las autoridades, y eso lo podemos ver en su epístola. Pero veamos en el Antiguo Testamento un versículo que nos va también a ayudar a reforzar esta parte de que un creyente debe procurar la paz. Miren lo que dice Jeremías 29:7. Por favor, vayamos a Jeremías 29:7. Jeremías 29:7. Jeremías les ha escrito una carta a aquellos que están deportados en Babilonia, que el juicio de Dios había caído sobre Judá y muchos habían ido a la deportación, y muchos ya hablaban de que Dios los iba a hacer volver, regresar, y Jeremías le dice: no, todavía no, va a demorar, espérense, ¿no? Y mientras esperen, no les dice: vénganse de los babilonios, porque lo que han hecho, han destruido nuestra ciudad, han matado a tanta gente, han sido unos crueles, inhumanos. No. Miren lo que le dice Jeremías, cuál debería ser la actitud de los judíos cautivos en Babilonia. Le dice: y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar. Procurad la paz de esa ciudad. Es decir, vivan en paz. Busquen la paz de esa ciudad. Busquen la paz de esa ciudad. Y rogad por ella a Jehová. Oren por esa ciudad. Clamen por esa ciudad. Pídanle a Dios por esa ciudad en donde están, en Babilonia. Porque en su paz tendréis vosotros paz. Antes de eso les ha dicho: siembren, prosperen, hagan negocios, que sus hijos se casen. Y resume eso ahí, diciendo: procuren la paz, ¿no?
Y para procurar la paz, justamente vamos a ver cómo debe ser la relación de un creyente, de un hijo de Dios, con las autoridades y el gobierno civil, ¿no? Entonces, tanto Pablo, tanto acá en Jeremías, y para ver rápidamente también lo que dice Pedro, para que vean que es una enseñanza muy similar, Primera de Pedro 2, del 13 al 17, vamos a Primera de Pedro 2, del 13 al 17, dice así Pedro, el apóstol Pedro: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Muy similar. Entonces, lo que el apóstol Pablo nos va a enseñar en estos versículos que hemos leído, justamente es principios, enseñanzas importantes para que seamos procuradores de paz, para que ejercitemos esta pacificación, digamos, desde nuestra perspectiva de ciudadanos en este reino terrenal, vamos a decir, porque nosotros tenemos una ciudadanía celestial, nosotros, digamos, tenemos doble ciudadanía. Somos ciudadanos del reino de los cielos, pero también estamos en esta tierra. Y mientras estamos en esta tierra tenemos un llamado a vivir en paz y a procurar la paz, a buscar lo bueno. Y ahí vamos a aprender estos principios. Rápidamente, porque aquí hay mucho de qué hablar, pero voy a tener que ser rápido y correr. Primer principio, que es claro y obvio, es: debemos someternos a las autoridades del gobierno civil. ¿Por qué? Porque es Dios mismo quien le ha dado autoridad a quienes les toca gobernar, en el caso de nuestro país. Dios mismo es el que les ha dado la autoridad. Es Dios quien les ha puesto la autoridad. Así lo dicen. Dice, porque no hay autoridad, en el versículo, volvamos a Romanos 13:1, dice: sométase toda persona a las autoridades superiores. Primera razón, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y lo recalca y lo vuelve a decir: y las que hay por Dios han sido establecidas. Entonces, ¿por qué debemos someternos a autoridades? La primera razón que nos da el apóstol Pablo es porque Dios las ha establecido. Dios ha establecido autoridad. Y debemos someternos. Y aquí esto es indistinto del régimen de gobierno, ¿no? Ustedes saben, los que, digamos, han aprendido esto en el colegio o en la universidad, y si no lo han aprendido, bueno, ojalá que me entiendan esta parte. Hay distintos regímenes de gobierno. Nosotros vivimos en una democracia representativa, se dice, ¿no? Una democracia, una república democrática, ¿no? Donde los que gobiernan son elegidos por elección popular, el presidente, los congresistas, ¿no? Ellos son elegidos por elección popular, y hay un poder judicial donde supuestamente están las personas más preparadas. Ellos no son elegidos por elección popular porque sabe Dios qué justicia habría, ¿no? Si nuestros presidentes, nuestros congresistas son lo que son, imagínense si se escogieran los jueces, ¿no? Sería terrible. Felizmente que no se escogen. Todo lo que no se escoge en el Perú es mejor. Lo que escogemos es lo peor. De verdad. El Banco Central, que nos ha ayudado como economía al menos a tener una moneda estable y no tener problemas y estar como los pobres venezolanos buscando dónde vivir, ¿no? Porque ahí imprimen el dinero como si fuera una impresora y ¿no? ¿Quieres plata? Te imprimo, toma tu plata. Eso no destruyes a la economía, ¿no? Eso es lo que pasa en muchos países, como Argentina, como Venezuela. Pero como son personas, los economistas más capaces están ahí. Pero bueno, nuestra nación ha escogido que en la democracia los gobernantes sean elegidos, ¿no? Y ya sabemos lo que elegimos: congresistas y ejecutivos, digamos. Y esa es nuestra forma de gobierno. Pero hay otras formas de gobierno. Hay las monarquías todavía en algunas islas, en Asia. Hay monarquías constitucionales, no hay presidentes, hay primeros ministros. Son parecidas, ¿no? Inglaterra, por ejemplo, todavía tiene sus reyes, ¿no? Y no es que yo soy creyente y solo Dios es mi rey, y yo qué rey, ni qué rey, a mí nadie... No, si acá dice la palabra, si tú fueras británico, tú tendrías que honrar a tu rey, darle el respeto debido
que merece el rey. Aquí está diciendo la palabra, no, que quién es el rey. Eso es una actitud de rebeldía en contra de lo que está la palabra del Señor. Si fueras británico, felizmente que no lo eres, felizmente que no lo somos, pero ahora en Gran Bretaña, no sé si sea peor o mejor que Perú, pero es indistinto el someterse a la autoridad, al tipo de gobierno que hay. Si viviéramos en una dictadura, escuchen, si viviéramos en una dictadura y esa fuera la forma de gobierno que hubiera, no, o sea, es decir, si Pedro Castillo le hubiera hecho caso a los militares y hubiera tomado el poder y él ahorita estuviera todavía gobernando, pero ya no como democracia, ya no seríamos una democracia, seríamos una dictadura, porque él había decidido cerrar el Congreso, hacer su elección para su asamblea. En estos meses que seríamos una dictadura pura, donde él gobernaría por puro decreto. Él dice, yo quiero que todos reciban 1.000 soles para que estén felices. Ah, ya, denle 1.000. Y ahí no habría nada que se oponga el Banco Central. No, él sería el amo y señor. De acuerdo a la palabra del Señor, nos tendríamos que someter. No, que yo voy a ir a marchar, ¿cómo nos va a gobernar? No, tú no estás llamado a procurar con rebeldía la violencia, tú estás llamado a procurar la paz. ¿Dolería? Claro que sí, porque verías cómo se estuviera destruyendo más aún. Ahorita el país está en una situación complicada, pero ahí estaríamos en una situación más complicada probablemente, porque mucha gente no tiene la actitud de los cristianos, estaría en un plan violento, así como ahora están en violencia por el sur, acá sería la violencia por acá, peleándose por no hacer caso. Pero nosotros como creyentes no podríamos levantarnos en armas y decir, no, ese es un gobierno usurpador. ¿Por qué? Porque este versículo nos dice que quien pone a las autoridades es Dios. O sea, si el señor Pedro Castillo, que ahora ya, bueno, no es presidente, no ha llegado a conseguir lo que él esperaba, es porque Dios no quiso. Nadie se explica por qué hizo lo que hizo, no necesitaba hacerlo. No lo iban a poder vacar, todo el mundo lo dice, nadie se explica. Pero entonces es que Dios ya no quería que esté ahí. Tanto han orado seguramente mucha gente que ha querido que lo saquen, que Dios les ha hecho caso, lo sacó. Así es, porque Él pone. Y ahora la presidenta que tenemos en este país, Dios la ha puesto. Y mientras esa persona sea la presidenta, hay que someternos a esa autoridad. Te guste o no te guste. Aquí está en la palabra del Señor, y si no te gusta la palabra del Señor, entonces hay una actitud rebelde que tiene que ser tratada por el Señor. Entonces, primer principio, nos sometemos a la autoridad, no porque sea una autoridad que nos guste, nos sometemos a la autoridad porque las autoridades las pone Dios. Dios le decía a Nabucodonosor, un terrible conquistador, despiadado, mi siervo. A Ciro, otro, terribles, estos despellejaban a sus enemigos vivos, los dejaban colgados. Mi siervo, les decía, yo te he puesto ahí. Ya, de repente a los que no son creyentes les va a chocar, pero está en la palabra del Señor. Dios gobierna, Dios pone reyes y quita reyes. Y ese es el primer principio. Ahora, entonces, el no someterse a la autoridad, y esto está muy ligado, implica una falta de sumisión a la autoridad. Si tú te rebelas contra la autoridad, no solo te estás rebelando contra la autoridad, estás mostrando falta de sumisión a la autoridad de Dios. Ahora, es el sometimiento en el marco de la esfera del gobierno civil. ¿No? Y aquí rápidamente se lo digo, o sea, nuestra sumisión a la autoridad del gobierno está supeditada a la autoridad de Dios. El gobierno no nos puede mandar a hacer lo que Dios nos prohíbe. Y si nos manda a hacer lo que Dios nos prohíbe, ahí sí no le vamos a obedecer. Por eso Pedro le dice claramente a los líderes que eran autoridad de su nación, yo no los puedo obedecer ahí porque es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Querían que no prediquen en el nombre de Cristo. Y Pedro, ¿qué le dice? De ninguna manera. Nosotros no nos podemos callar, de dejar de ver lo que hemos visto y oído. Vamos a obedecer siempre a Dios antes que a los hombres. Entonces, la autoridad del gobierno tiene un límite, que es que el gobierno no nos puede prohibir lo que Dios nos manda, ni nos puede mandar a hacer lo que Dios nos prohíbe. Si tú eres médico y en este país, como en otros países
más perversos todavía y más terribles, te obligaran y te quisieran obligar a hacer un aborto, tú como hijo de Dios tienes la libertad de negarte a hacerlo, porque estarías, porque estarías desobedeciendo a Dios. Dios te manda a amar la vida, no a destruirla, ¿no? Si en este país, como en otros países, quisieran prohibirnos denunciar ciertos pecados, como la homosexualidad, nosotros no tendríamos que obedecer, ni deberíamos obedecer. Con mucho amor, con mucho respeto, no podemos dejar de decir que el homosexualismo es pecado, que Dios en el principio los creó hombre y mujer, y que no hay más, ni habrá más jamás. Jamás, por más que quieran en su idea, en su cabeza, crear, inventar ideas y tergiversar la realidad, solo habrá siempre hombre y mujer. Entonces, si nos quieren forzar alguna vez, porque ya hay países donde prohíben, algunos países nórdicos he escuchado que prohíben decir que la homosexualidad es pecado, nosotros no vamos a obedecer esa orden. Escuchando al pastor Michelén sobre este tema, decía que en Canadá, creo que fue no sé en qué país, a un padre lo metieron preso porque a su hija, que biológicamente era mujer, le dijo hija. Y su hija lo denunció porque ella no quería que le digan hija, porque ella se sentía hijo, o sea, quería que le trate como hombre. Y lo metieron preso a su papá por decirle a su hija hija lo que era, para que vean lo trastornado que está el mundo. Increíble, ¿no? ¿Qué? Sí, es verdad. Es verdad. Entonces, obviamente, esas atribuciones que se toman los gobiernos cuando transgreden las normas morales de Dios, no estamos obligados a obedecer, jamás. Ninguna norma. ¿Por qué? Otro principio importante, que acá mismo lo dice, ¿ya? Dice, ya habíamos visto el 2, ¿no? De modo que el que se opone a la autoridad, Pablo lo dice igualito, lo que les he dicho, ¿no? A lo establecido por Dios, resiste. Si tú te rebelas contra la autoridad, te estás rebelando contra Dios. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. O sea, van a tener problemas. Y aquí miren algo importante, en el 3, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. O sea, las autoridades que Dios ha dado, las funciones del gobierno que ellas deben tener, deben estar enmarcadas dentro de las normas morales establecidas por Dios. Si un gobierno se sale de las normas morales establecidas por Dios, ya no está buscando el bien, está buscando el mal. Y es por eso que ahí no nos debemos someter. Porque acá lo está diciendo claramente, están para hacer el bien, para premiar al que hace lo bueno, no para castigar al que hace lo bueno, ni para premiar al que hace lo malo. ¿Ya? Entonces, obviamente, nosotros no vamos a someternos a un gobierno que nos va a querer hacer cosas contra la palabra de Dios o la enseñanza de Dios. Ahora, ¿cómo debemos responder en estos casos? Hay que usar mucha sabiduría. Primero, el primer llamado que tenemos todos nosotros es siempre a orar por los gobernantes. Por eso Pablo le dice a Timoteo, 1 Timoteo 2, vamos, para que vean. Lo primero, si llegamos a una situación, porque probablemente vamos a llegar a situaciones así, o vamos a vivir en sociedades así, miren lo que dice Pablo a Timoteo en 1 Timoteo 2:1, dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, dice, oremos por todos, dice, pero, y aquí pone un énfasis, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos como quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. ¿Bien? O sea, el fin es ese, oremos por los reyes, por los gobernantes que están en eminencia, ¿por qué? Para que se mantengan dentro del marco de los principios morales que Dios ha establecido. Dios al hombre le ha dejado en su gracia común principios morales, o sea, principios de respeto a la autoridad.
Es cuando se levanta eso, como le decía al principio, es que viene el juicio de Dios. Cuando en una nación hay anarquía, cuando en una nación hay un espíritu de rebeldía y toda la gente hace locura y media, es porque Dios les está quitando a los hombres esa gracia común que es el respeto a la autoridad, es el respeto a sus principios morales. Y por eso tenemos que estar orando, para que los reyes, dice, para que todos los que están en eminencia gobiernen adecuadamente. Dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. El fin de todo es que haya una sociedad que nos permita seguir compartiendo y predicando el Evangelio en libertad. Entonces lo primero que hay que hacer en estas situaciones es orar. Después podemos con mucha sabiduría apelar, porque tenemos muchos casos en la Biblia, por ejemplo el de Daniel. A Daniel le querían hacer comer comida sacrificada a ídolos y él era judío y él sabía que por su enseñanza y por su formación él no podía participar de esas comidas, de esas carnes que le traían de parte del rey, porque lo habían escogido para ser parte de funcionarios de alto nivel, digamos, en el reino babilónico. Y Daniel apela inteligentemente, ¿no?, al jefe de estos que lo atendían, a estos muchachos, y les pide con mucha sabiduría que le haga una prueba. Le dice, no, cámbianos estas cosas que nos traes, estas carnes, estos sacrificios, pruébanos con nuestro frijol, nuestras legumbres, nuestras ensaladas. Hacemos una prueba. Le dice, no, te vas a enflaquecer, tienes que comer buena carne. No, prueba una semana. Y agua, no queremos vino, no, agua nada más. ¿No? Entonces él usa la sabiduría y apela, y él, el encargado, hace la prueba y lo ve, dice, lo ve mejor, más sanos, ¿no?, más fuerte. Ah, no, está bien, ya, no hay problema. Porque el miedo, ¿cuál era? El rey lo va a ver flaco y va a decir, esto no les han dado de comer. ¿Dónde está el que lo tiene que alimentar? No, porque sí, era un poco allá no era que falla, ya te dio otra oportunidad, no, fallas, chau, ¿no? Tu cabeza rodaba. Pero Daniel con mucha sabiduría apela. Pablo también, cuando estaba, él veía en peligro su vida, él era ciudadano romano, él apela a su ciudadanía, ¿no? Ahí no es que, no, yo voy a orar para que Dios mande sus ángeles y me libren de estos malos que me quieren matar. No, él dice, yo soy ciudadano romano, apelo a los gobernantes que me juzguen, ¿no?, de acuerdo a las leyes que aplican a los ciudadanos romanos. ¿Bien? Entonces un creyente tiene armas para enfrentar, para enfrentar gobiernos o condiciones que pueden ir en contra de los propósitos de Dios para su vida. Ahora, hay casos incluso en que podríamos confrontar, ¿no? Cuando, tengamos un llamado de Dios para hacerlo, en el caso como eran los profetas, ellos confrontaban a las autoridades, porque eran llamados por Dios justamente a denunciar el pecado de esas personas, ¿no? Y también lo hacían con sabiduría, ¿no? Cuando Natán confronta a David, lo hace con mucha sabiduría, le cuenta la historia, ¿no?, de la ovejita, pero cuando llega el momento y David se indigna y está en su más alta indignación, le dice, ese eres tú. Y David era la autoridad, era el rey, era el juez de esa nación, y es confrontado, ¿no?, porque estaba actuando de manera injusta, ¿no? Después también Daniel, en otra parte de la historia, confronta a uno de los descendientes de Nabucodonosor, Belsasar. Lo confronta. Cuando viene esta escritura en la mano, que estaban tomando vino en una fiesta y aparece una mano en una pared y comienza a escribir, ¿no?, teque, mene, y no sabía nadie qué hacer, y la reina madre le dice, hay un sabio, y que ya era anciano Daniel, y Daniel viene y lo confronta, le dice, al Dios en cuyas manos está tu vida, tú no has honrado. Ahora tu reino ha sido pesado y hallado falto, no pesas nada, no vales nada. Esta noche vas a ser derrotado. Y literalmente fue derrotado. Entonces, hay momentos, por un llamado de Dios, por una posición, si es que Dios te da esa posición, de que podrías confrontar a la autoridad. El mismo Juan el Bautista confrontó a Herodes, y eso le costó ser decapitado. Porque Herodes le había quitado la mujer a su hermano, era un inmoral, y Juan el Bautista lo denunciaba delante del pueblo, eres un inmoral,
tú no debes hacer eso. Y dice que Herodes tenía cólera por un lado, pero por otro lado tenía miedo del pueblo y no se atrevía, lo encarceló, ¿no? Y ya fue la mujer, la mujer la que provocó después la muerte de Juan el Bautista. Entonces, si estamos en situaciones complicadas, podría ser que llegue el momento, si es que así Dios en su soberanía y en su providencia lo determina, que deberíamos estar dispuestos a sufrir con humildad por causa de nuestra fidelidad a Dios. Y ese es el caso, por ejemplo, de los amigos de Daniel. Ellos querían que se les obligue a adorar una imagen que estaba totalmente prohibido para un miembro del pueblo de Dios, o el mismo Daniel, que le quisieron prohibir orar, ¿no? Y muchos de repente han dicho, pero era un mes nomás, era un mes que no ora, ¿qué problema hay? Vacaciones, no. Daniel dijo no. ¿Me quieren matar? Abro su ventana y se puso a orar delante de los que lo querían matar, ¿no? Mírenme todo, estoy orando. No es que estaba provocando, era que habían hecho esa ley profesamente solo para él, ¿no? Porque no había ninguna tacha en Daniel. Y él lo que quiso demostrar y confrontarlos ahí con humildad es que lo primero en su vida era Dios y su comunión con Dios, la búsqueda de Dios, el amor a Dios no era negociable, y que el amor de Dios, su comunión con Dios valía más que su propia vida. Lo mismo que sus amigos, que con respeto le dijeron al rey, nuestro Dios nos puede librar, pero si no quisiera librarnos, igual no vamos a postrarnos ante esa imagen, le dijeron. Entonces, puede llegar ese momento. Entonces, como creyentes, tenemos armas, tenemos una forma de responder en caso de que las autoridades, estamos viendo el caso de que las autoridades se desviaran del cauce que Dios ha establecido, es decir, que estén en el marco de sus principios morales y quisieran obligarnos a hacer cosas en contra de la voluntad de Dios, o quisieran prohibirnos que hagamos lo que Dios nos manda a hacer, nosotros podemos, con estos pasos que les he dado, con estas acciones, responder, ya sea orando, apelando, confrontando, o si es necesario, estar dispuestos por nuestra fidelidad a Dios a entregar nuestras vidas, como ha pasado con muchos cristianos a lo largo de la historia. Entonces eso es algo muy importante que hay que aclarar. Hay que aclarar. Muy bien, entonces volvamos a Romanos 13, que hay otra parte. Entonces hay un gran principio en general. Hay que someterse a las autoridades, sí. Pero ese sometimiento a la autoridad, a su vez, está, enmarcado o está sujeto a la autoridad de Dios. Nunca podemos someternos a las autoridades yendo en contra de lo que Dios nos manda. ¿Ya? Entonces, como les decía, hay muchas cosas de qué hablar. Aquí habla de la espada, podremos hablar de la pena de muerte, pero no hay tiempo. Lo que quiero abocarme es en la segunda parte. Tenemos que someternos a la autoridad. Y una manera práctica en que se ve nuestro sometimiento a la autoridad es que tenemos que pagar, dice, nuestros impuestos. Pagar lo que se nos exige como ciudadanos de esa nación. Miren, dice el 13:6, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Esto es algo no muy agradable para los que pagamos impuestos, ¿no? No muy agradable, porque los montos de los impuestos son significativos, ¿no? Y ustedes, aunque no se den cuenta, muchas cosas que compran, pagan el impuesto. Hay un impuesto que se llama el Impuesto General a las Ventas, ¿no? El IGB, que muchos evaden, pero la mayoría, cuando vas a comer algo o cuando vas a comprar algo, si algún día te compras un carro, te van a cobrar el Impuesto General a las Ventas. O sea, ese valor de ese carro, si dicen, mira, ese Toyota cuesta $12,000, nuevecito, qué chévere. Ya, casi $2,000 de esos 12,000, ese carro no vale 12,000, ese carro vale 10,000. 2,000 son para, ya saben quiénes. De verdad, no es broma, ¿no?
Cuando te compras, sí, cuando te compras tu carrito, cuando te vas a comprar tu tele, tu pantalla plana de 85 pulgadas LED para ver tu próximo mundial, que Perú va a ir por fe, porque van a ir 48, ¿no? Deberíamos ir. Deberíamos, Dios quiere. Vas a comprarte tu tele y te dicen, ¿cuánto está la tele? 2.500. Más o menos 500 soles de esos 2.500 es para el impuesto. Se paga. Y los que van a hacer negocio, van a ser empresarios, que acá yo sé que hacer varios, con poco dolor van a pagar sus impuestos. Duele. Pero es parte de nuestra labor. Es parte de nuestra ciudadanía, pagar nuestros impuestos. Jesús mismo lo estableció. Cuando Jesús vinieron a preguntarle por los tributos, por los impuestos. ¿Sí o no? ¿Qué dijo Jesús? ¿No paguen sus impuestos? No. ¿De quién es esta moneda? Dijo, esta inscripción. ¿De quién es? De César. Denle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Primero ahí está aclarando, y muchos no habían notado eso, pero escuchando también un mensaje, decía, ¿no? Primero ahí hay que notar que Jesús también está aclarando que hay una diferencia, que César no es Dios. Porque para ese tiempo, para la cultura, digamos, para la gente, el César se consideraba un Dios. Y ahí para todo aquel que no lo tenía claro, Jesús está diciéndoles, por si acaso, el César es este reino terrenal y quiere sus impuestos, denle sus impuestos. Pero denle a Dios lo que a Dios le pertenece. ¿Entienden? Entonces, porque César no es el Dios. César no es el Dios, les está diciendo. A Dios, vemos aquí más adelante, hay que darle, dice, nuestro temor, ¿no? Pues porque al que respeto, en realidad en el original, al que temor, o sea, en Pedro es más claro, ¿no? Temed a Dios, honrad al rey, dicen, ¿sí o no? Temed a Dios, honrad al rey. Entonces, nosotros debemos, como creyentes, cumplir y cumplir cabalmente con nuestros impuestos. Los impuestos que nos toque pagar en la sociedad en donde estemos, ¿no? Hay países que tienen menos impuestos, hay países que tienen más impuestos, eso depende de cada país. Lo que te toque pagar, tienes que pagarlo. Porque, digamos, es la forma en que el gobierno se sostiene y Dios lo aprueba. En el tiempo del Antiguo Testamento, ¿había impuestos? Sí, en cierto sentido, sí habían ciertos impuestos, ¿no? En la época del Imperio Romano habían bastantes impuestos, estaba leyendo, y no era poco lo que pagaban, por eso es que Pablo lo recalca, no era poco lo que se pagaba. Y más en los pueblos oprimidos, no solo era el impuesto que pagabas, digamos, para el imperio, sino que habían bastantes tributos locales, ¿no? Hay veces por pasar, o sea, el peaje no es algo moderno, ¿no? El peaje es una de las cosas más antiguas que hay. Se pagaban peajes, y a cada rato. Y te cobraban dependiendo la cantidad de cosas que cargabas, llevabas. Te paraban, miraban qué tenías y te cobraban. Entonces, no era fácil. Y Pablo les está diciendo a los hermanos, paguen sus impuestos, sean buenos ciudadanos. Todo esto, ya para terminar, es porque lo que les decía al principio, es porque como hijos de Dios estamos llamados a procurar el bien, a buscar la paz. Un hijo de Dios no está llamado a ser un rebelde, a ser un revoltoso. Un hijo de Dios está llamado a procurar la paz. Y un hijo de Dios está llamado a tener en claro eso, que debe ser un pacificador. Y cumplir con nuestras obligaciones en nuestra ciudadanía es parte de eso. Es parte de eso. Estamos llamados a reflejar con el respeto a la autoridad, respeto a las autoridades y respeto y el cumplimiento de nuestras obligaciones, que nosotros no queremos el mal de nadie, no queremos la destrucción de nuestra sociedad, queremos el bien de nuestra sociedad. Y eso no es fácil, por eso Pablo lo dice en el marco de Romanos 12, como les decía, 2. Ahí tiene que haber una transformación de nuestra mente, un cambio en nuestro corazón, para que podamos ver las cosas de la manera que un hijo de Dios las ve y buscar la paz y buscar el bien
del lugar en donde estamos. Los gobiernos no son, ojo, los llamados a, digamos, cambiar a las personas, ¿no? La función del gobierno no es que las personas, digamos, el gobierno no puede crear buenos ciudadanos. No, nunca lo va a hacer. Nunca lo va a hacer. El que está llamado y el único que puede transformar un corazón y transformar una vida y convertirla en un verdadero hijo de Dios y alguien que realmente sea un buen ciudadano, alguien que busque el bien de su comunidad, es el Evangelio de Jesucristo. Es el único. En los tiempos de Jesús, a veces tú estabas caminando en una calle y un soldado te obligaba a llevar una carga. Te obligaba. ¿Y qué podías decir? Tenía una espadaza ahí, ¿no? Dile, no, ¿yo por qué tengo que cargar eso? Decía, ya, llévalo. Y habían como que ya, como era tan común, habían establecido como que un límite, ¿no? Ya 1 milla siempre, ¿no? Y ahí tenía que buscar otro. ¿Y Jesús qué dice? Si te obligan a llevar 1 milla, ¿qué tienes que hacer? Llevar de 2. Sorprende a ese soldado. Oye, ¿por qué carga más distancia de la que estás obligado? ¿Ah? Porque eres un hijo de Dios. Porque sí, estás sufriendo, sí es pesado, sí es doloroso. Pero tú estás honrando a tu Señor y tú le estás mostrando al mundo quién es el verdadero Señor. Y que lo que haces no lo haces por obedecer al gobierno, lo haces porque tu Señor te lo ha mandado y quieres honrarlo a Él y quieres mostrarle el amor que Él tiene para contigo, que lo quieres mostrar a tu prójimo. Y eso solo lo podemos hacer cuando el Evangelio ha entrado a nuestras vidas y ha cambiado nuestra mente. Por eso vuelvo a Romanos 12:2, transformados, renovados en vuestra mente. Dice, ofrece tu cuerpo en sacrificio vivo y renueva tu mente. Porque si no renovamos nuestra mente, vamos siempre a entrar en lo mismo, en la rebeldía. Y aunque no seamos rebeldes activos y no estemos marchando, caemos casi siempre en la crítica, en la murmuración, en rajar del gobierno. Y ahora que hay redes sociales, hasta en las redes sociales, en el Facebook, le damos de alma. Y yo confieso mis faltas, o sea, yo siento que no debí muchas veces ser duro con el presidente que estuvo anterior, con Pedro Castillo, porque aunque no era la persona más calificada y de repente era una de las personas más limitadas de nuestro país, quien lo puso a él fue Dios. Y mientras estuvo ahí, él debió tener el respeto y la honra que todo presidente merece, porque Dios lo había puesto ahí. Y si él cometía actos indignos, actos inadecuados o hasta delitos que se le acusan, ya la justicia lo juzgará, pero mientras él era presidente merecía el respeto que Dios nos demanda a darle a nuestras autoridades. Porque si no somos iguales que los demás. Somos iguales que todos los demás, porque dicen, no, pero mira lo que hace, mira lo que le encuentra, mira a su sobrina, mira acá, mira allá. Pueden encontrarle lo que sea, pero mientras él eres la autoridad, la Biblia me manda a respetarlo. No es fácil, ¿ven? Hay que renovar nuestra mente. Y ahora mientras esté la presidenta que está, hay que respetarla. Por más limitaciones que pueda tener, si no me gusta, que esto, que el otro, que es, hay que respetar a la autoridad, hay que orar por ella. No hay que caer en la actitud de rebeldía. Hay que ese someterse a las autoridades, no es una palabra tan sencilla de traducir, pero tiene que ver con, es como los soldados, estar como un soldado siempre a disposición del jefe, del comandante, ¿no? Del jefe de los soldados. Un soldado siempre está en cierto sentido sometido, él, su general, sí mi general, ¿no? Justo ha llegado Juancito, que siempre tiene esa actitud, ¿no? En las Fuerzas Armadas te enseñan a tener una actitud de respeto constante a la autoridad. Y esa es la actitud que todo creyente debe tener a todas las autoridades que hay en nuestra nación. Y no es que estés apoyando a un corrupto, no, estás respetando la autoridad que Dios ha puesto.
Que Dios nos ayude a todos, con la ayuda de su Espíritu Santo, a renovar nuestras mentes y a volvernos verdaderos pacificadores. No incentivar la violencia, no discutir con las personas que ahorita, porque hay muchas personas en nuestro país que están llenas de amargura, enojo, llenas de ira, ¿no? Llenas de mucha ira, mucha violencia verbal, también hay mucha violencia en muchos sentidos, ¿no? Acusaciones terribles, sueltan de sus, ¿no? Salen de sus... Que el Señor a todos nos dé la sabiduría para ser pacificadores, para procurar el bien, para buscar que el Señor vuelva a ponerle vallados de protección a esta nación del Perú, que el Señor ha bendecido tanto, con tantas bendiciones. Nosotros no somos conscientes de todas las bendiciones que hay en nuestra nación, de todos los, dentro de nuestras limitaciones, de repente, de que nos miren los demás como un país tercermundista. Es un país que tiene muchas bendiciones de Dios. Muchas bendiciones de Dios. Pero si seguimos dando malos frutos, si seguimos trayendo, viviendo injusticia, Dios va a castigar a esta nación, y lo está haciendo ya con lo que nos está pasando ahora. Y como creyentes, nuestro llamado es a orar, clamarle a Dios por perdón, por misericordia, y a practicar lo que dice su palabra. Someternos a las autoridades, cumplir con nuestras obligaciones. Si ya nos toca pagar impuestos, pagar nuestros impuestos. Que el Señor a todos nos ayude a través de su palabra. Ser creyente, a veces muchos piensan que solo se trata de la parte espiritual. No, el creyente también es un ciudadano y también tiene que procurar el bien del lugar en donde está y procurar la paz, porque en la paz de nuestra comunidad vamos a tener paz y el Evangelio del Señor Jesucristo va a poder seguir siendo predicado y muchas almas se pueden seguir añadiendo a su reino. Pongámonos en pie para orar. Dios santo, Dios bueno, Padre, te rogamos en esta hora por nuestra nación y por nuestros gobernantes, Señor. Te queremos, Señor, en primer lugar pedir perdón, porque no hemos tenido la actitud adecuada de repente hacia nuestros gobernantes, Señor. En muchos de nosotros nos ha ganado nuestra actitud rebelde, nuestro rechazo a la autoridad, y seguimos la corriente del mundo, Señor, de criticar, de murmurar, de mirar solo lo malo, de destruir a esas personas que llegan a los cargos de autoridad, Señor. Pero si llegan a esos lugares es porque tú las pones, dice tu palabra, Señor. Y nuestro llamado es a honrarlos, es a respetarlos, Señor, es a darles el lugar que les corresponde como autoridades puestas por ti mismo, Dios. Perdónanos, Dios, y cambia nuestras mentes, Señor. Renuévalo, Señor. Haznos, Señor, mirar con respeto, con consideración y sentir carga en nuestros corazones para orar, para clamar ante tu trono de gracia por esas vidas, Señor, para que gobiernen con justicia, para que gobiernen con rectitud, para que busquen el bien de esta nación, para que distribuyan adecuadamente toda la riqueza que se genera en esta tierra, Señor, y no haya peruanos hambrientos, peruanos necesitados, Señor, habiendo tantos recursos disponibles para usarse, para que se les pueda ayudar, Señor. Dale sabiduría a los gobernantes, dale temor de ti, Señor, porque un día te darán cuenta por lo que hicieron con el poder que tú les diste, Señor. Ayúdanos, Señor, a procurar siempre el bien, la paz de este lugar, Señor, y ayúdanos a ser buenos ciudadanos, Señor, haciendo lo correcto, Señor, dando testimonio de que somos tus hijos, Señor, apoyando y colaborando en todo lo que esté de acuerdo a tu palabra y a tus principios, Señor. Que ideología, Señor, que principios inmorales no se establezcan en nuestra tierra, Señor, sino que se sigan respetando, Señor, lo que tú has creado, Padre, la familia, la autoridad, Señor, los gobiernos que tú has creado, dice tu palabra, Señor, y que se respete la libertad de tu iglesia para anunciar, Señor, sin ninguna restricción, tus buenas nuevas de salvación, Señor, para denunciar el pecado que haya que denunciar, Señor, cuando se ofende tu nombre, Padre. Te rogamos y te suplicamos, Señor, aunque seamos jóvenes o adolescentes, Señor,
a siempre sentir carga por el lugar en donde estemos, Señor, a no ser egoístas, sino también pensar, Señor, en nuestros prójimos, en aquellos que están en lugares distantes sufriendo, Señor, por causa de la rebeldía, por causa, Señor, oh Padre amado, de la anarquía que se quiere instalar. Ten misericordia, Señor, y ayúdanos a siempre, Señor, estar en una actitud sumisa y de oración y súplica por nuestra nación y por todo, Señor, este mundo que te necesita, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, amados hermanos.